Estimados colegas, como si habéis estado en la página la página, mejor dicho, en el canal del YouTube, habréis visto que he hecho 3 vídeos sobre topología. Pero me he dado cuenta de que quizá no he explicado suficientemente bien, aunque lo nombré creo que en el primero, lo que significa el paso a RSI en el seminario 22. Es decir, Lacan, el salto que da es, como había hecho siempre, tener en mente siempre la formalización matemática o lógico-matemática, pero castrándola, es decir, ampliándola al universo de la falta, de tal manera, como toda la tesis que yo intenté demostrar en mi primer libro, de tal manera que si se ponen las constricciones científicas al psicoanálisis, automáticamente vas a ser una ciencia. O algo parecido, o más semejante a una ciencia, o los postulados y las construcciones de las ciencias. ¿Cómo funciona la ciencia moderna desde los principios de la historia? La ciencia funcionó siempre con 2 patas muy potentes. Una era la geometría, el more geométrico, que empieza con Euclides, en serio, método axiomático que todavía se sigue utilizando para todo. Y funciona con la lógica. De la dialéctica salió la lógica y luego la lógica se utiliza en la dialéctica. Al mismo tiempo venía por otro lado una tercera pata, si queréis llamarla así, que sería la pata de los números, la contabilidad del discurso económico, y aparece, al juntarse los números con la lógica, aparece la aritmética y aparece la matemática. Que coge después, con el tiempo, poco a poco va cogiendo el método axiomático de la geometría como su patrón fundamental de estructuración, el modelo deductivo. Entonces, esto ha ido de la mano siempre junto. Evidentemente, la geometría, después, cuando estudió, que era el topos, se le desgajó en el origen la topología, porque la topología era más dúctil que la geometría. De tal manera que se separaron, porque la geometría exigía algunos mínimos condicionamientos o axiomas que la teoría del topos, la topología, no necesitaba trabajar. Porque en el fondo la topología lo que estudia son las continuidades, las transformaciones continuas, hay que ver en qué sentido se llama continuum, y las cortes o desconexiones, las operaciones de corte. En psicoanálisis Lacan empezó con la topología y con la lógica. ¿Por qué? Porque los números no encajaban con el goce, es decir, no encajaba la suma cero en el goce, la aritmética no encaja, pero la lógica sí. Y además, para pasar de la lógica a la matemática, se necesita, además de algunos condicionamientos, pero fundamentalmente el axioma de identidad, que el psicoanálisis no puede cumplir porque el significante va por la diferencia, no por la igualdad o la identidad, que no son lo mismo, pero a veces se trabajan como si fueran iguales, igualdad y diferencia, y identidad. Pero bueno, estas 2 posiciones, la lógica y la topología, tuvieron un momento en Lacan en el que parecía que podían converger un poquito, que es conocer la lógica del fantasma. Pero por el camino, por el medio, se encontró con la dificultad de la cuestión fálica y la razón fálica, que la trabajó en forma de una función. Es verdad que una geométrica todavía, de una relación geométrica, pero una relación geométrica, no una relación topológica, sino geometría. En particular, lo que se conoce como geometría proyectiva, que sería la gran geometría de la que cuelgan todas las geometrías y que es un pasito más que la topología, un pasito más de constricciones en la topología. Además de la continuidad, se pide un par de condiciones más. En la ciencia,
La tercera pata, potente, era que con la aritmética y la parte que hemos dicho de lógica, se construyeron dos ramas en los números. La rama algébrica y la rama de cálculo, que hoy se llama análisis matemático. Y en el cálculo, en el análisis matemático, se estudiaron las funciones. De tal manera que el armazón matemático actual es la topología encima de la geometría y trabajar lo demás con las funciones del cálculo del análisis matemático, apoyándose en el álgebra. De tal manera que aparecen las grandes funciones. Y la gran son las geometrías diferenciales, son las con las que estudian todas las cuestiones de la física moderna y tal. Vale. Entonces, en psicoanálisis, Lacan no introduce la función fálica como función entre lógica y matemática, porque no le queda la cosa suficientemente clara, hasta el seminario de la lógica del fantasma, bien estructurada. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros que nos deja la topología por un lado, un poquito de geometría para la razón fálica, o sea, un poquito más que la topología, la función fálica ahí en el cálculo y la lógica sin números. Una lógica, que es la que hemos trabajado en otro seminario, que es la lógica de lo real, que he hecho el libro yo sobre ella. Entonces, en RSI lo que hace es intentar estructurarnos el gran aparato que lo contenga todo. Y el gran aparato que lo contenga todo es lo que ha descubierto en Ancor y que ya ha empezado a trabajar en el seminario 21, y de pronto que se da cuenta que lo que ha hecho con Joyce hay que ampliarlo muchísimo más, el santón, que no es un síntoma, insisto, el santón no es un síntoma, sino otra cosa, de tal manera que incluya neurosis y perversiones y otro tipo, incluso de nombres del padre o padres del nombre con sus nombres del padre correspondientes. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué construye ahí? Utiliza la topología de la cadena borromea, primero a 3 para el goce, y después a 4 empezando con la nominación, y al año siguiente al santón con fuerza, la ampliación al santón. Lo que hace ahí es construirnos nuestro espacio. ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Cómo construye la física el universo? ¿Cuál es nuestro espacio? Y nuestro espacio es RSI más santón, en último caso. Es un espacio no cartesiano, es una ampliación. Se puede cartesianizar, es facilísimo. Se aplasta el nudo, se corta cada uno de ellos, se convierte en recta infinita y tienes los 3 ejes cartesianos. Pero, además, tendrías que hacer los 3 ejes iguales, o 2 iguales, porque con los números complejos se puede hacer un eje diferente. Pero no, ya han demostrado en matemáticas, o sea, en la restricción matemática, en el aplastamiento matemático, ya han demostrado que no hay una tercera unidad. El 1 y el I, y se acabó. No hay otra unidad para hacer una recta distinta. Ahí sería, este salto es el que hace. Y nos aporta, además de ese espacio, a través del cual el sujeto se mueve. El sujeto circula por ese espacio, hace trayectos por ese espacio. Y lo que importa son las zonas del nudo. Lo que se trabaja, y lo trabaja muy bien Jean-Michel Vapereau, trabaja las zonas, las superficies del nudo, que son trabajados los topólogos siempre. Las primeras son las de Seifer, pero él no las quiere, busca las de Ampan, ¿por qué? Para que no sean biláteras, etc, etc. Es decir, pasa por ahí. El que se mueve es el sujeto dividido. Y en este espacio lo que queda rigidizado es el objeto A. Es decir, si no hay cortes y pegas, que eso es pasar a unas funciones que Lacan nunca utilizó. En principio. Cortar y pegar, pero bueno, pero eso hay que definir un psicoanálisis. ¿Qué demonios quiere decir? ¿Qué significa cortar un hilo? Es que esto es muy importante. A la gente hay corta y pega como le parece. Entonces, esto que Lacan intenta en ese momento, entonces nos aporta, además, sin decirlo, no solamente RSI, sino nos aporta, con mayúsculas, nos aporta
RSI con minúsculas, que ya lo había escrito en la primera conferencia que dio sobre RSI en el año 53 o sea, el año 51, no me acuerdo muy bien, antes de empezar a hacer el seminario, o al mismo tiempo que estaba haciendo el seminario de los lobos o algo así. 3 operaciones psicoanalíticas que no están en la ciencia, que no son ampliaciones de ninguna de la ciencia, aunque la ciencia las utilice sin darse cuenta, que es imaginarizar, construir una imagen de algo, simbolizar, construir un significante, y realizar, hacer algo, hacerlo de alguna manera, una acción. De ahí que no solo se trate del espacio. Claro, tenemos nuestro espacio y nuestro cohete, por decirlo de alguna manera, es el sujeto dividido dando por ahí a vueltas. Depende cómo el trayecto que haga, se encuentra con que las zonas, pero fijaros bien, en las zonas, entre las zonas, están las tópicas. No solamente los goces, están las tópicas. Está la tópica del espejo, está la tópica del fantasma, está la tópica del goce, que no, quizá llamarle tópica sea una exageración, el espacio del goce, vamos a dejarlo así como lo llama él, no vamos a correr más. Y tenemos la realidad sexual, lo que Freud eran las escenas primarias, que son absolutamente fundamentales y que en el lacanismo se han dejado de lado. El lacanismo se ha desexualizado en ese sentido. Da la impresión de que el problema, por ejemplo, decir que el final de análisis queda con el objeto, bueno, yo creo que Lacan se precipitó un poco. Es una parte, evidentemente, muy importante. Pero lo importante del sujeto, para Freud, evidentemente, era la identidad sexual. Poder trabajar y amar. Y en amar incluye todo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, cuando dice que, por ejemplo, que la religión es la realización simbólica de lo imaginario, pone RSI. Sí. ¿Qué quiere decir? Que es la estructura del nudo, pero ¿qué santoma hay que poner ahí? Porque si no pones un santón, no acaba de funcionar bien. Pero lo importante son las operaciones IRS minúsculas. Son operaciones, no anudamientos, son operaciones. Es decir, el espejo imaginariza, apoyándose en lo simbólico, lo real. El goce simboliza, apoyándose en lo imaginario, lo real. Es otra cosa. El fantasma está entre simbólico e imaginario. La realidad sexual está entre simbólico y real. Pero como el objeto A está ahí colocado, al final las superficies tienen puntos en común y no es tajante las divisiones. Y evidentemente el tipo de fantasma que un sujeto tiene bastante parecido con la escena primaria, va ligado. Ahora, para las escenas primarias nos hace falta un tercer elemento que todavía no sabemos manejar muy bien, cómo colocar ahí, porque en la teoría de superficies, las cuestiones fálicas no se pueden poner, es difícil de colocar. ¿De acuerdo? Si queréis decir, el instrumento de paso de un sitio a otro. Pero en cualquier caso, lo importante a darse cuenta es que lo que nos está haciendo es juntarnos la topología del nudo con operaciones del nudo, que son operaciones de encuentros entre el nudo o un nudo con otro nudo dentro de la cadena nudo, que no son ampliaciones, que no están en la ciencia. En la ciencia es hacer signos y ya está. O hacer iconos, sean los signos de tipo icónico, de tipo simbólico, de tipo, como sean, como Peirce hizo 9 tipos y luego se quedó en 3, pero es igual, no importa, dependiendo de si cambiaba el objeto, cambiaba el significante, en fin, de cómo se fue. Entre el representamen, Peirce lo lía bastante, pero es interesante de ver. Y Lacan da ese salto, en el fondo salta los signos de Peirce y nos da esas 3 operaciones que son fundamentales porque son con las que el sujeto opera. Fundamentalmente. Luego, evidentemente, para imaginarizar, aparte de construir, utilizará a lo mejor el espejo. Para simbolizar, utilizará a lo mejor el fantasma o utilizará la escena primaria, lo que sea, o el goce. Depende de cómo lo haga. Pero nos construye el gran salto a intentar juntar su topogeometría, porque vamos a decir así, con el falo hay que añadir un poquito la geometría, como razón. Después ya como función, ya no es geometría, es el paso entre geometría y cálculo, de análisis matemático, las funciones.
pero en este caso, funciones lógicas. Pero son lógicas matemáticas, porque la función fálica, tal como la define Lacan, recoge cosas del análisis matemático de funciones, no están en la lógica solo, o sea, lo mezcla. Ese es el salto. Nos intenta unificar lo que la matemática está años hasta llegar a lo que se llama hoy en día la gran geometría diferencial, que es la que se utiliza para todo. Si no se entiende así, no se sabe lo que estamos haciendo. ¿Qué nos falta? El tiempo. Cosa que hizo Lacan en el último intento fue dejarnos topología de tiempo. Si es que era cristalino. Es que es literal. Ancor termina con el nudo, empieza con el nombre del padre, continúa ampliándolo a RSI. Amplía RSI, se da cuenta de la nominación, tiene que ampliar al Santón. Después de ahí se va a intentar colocar ahí, dentro de la estructura de A4, de intentar colocar al inconsciente que no sea con una definición negativa, y no sale sus masas, no sale demasiado bien, y después que se va, ¿a qué tiene que terminar? Entonces, a las superficies, a las bandas, ya da vueltas el hombre como puede, pero fundamentalmente, ¿qué dice topología de tiempo? Es decir, nos falta el tiempo. O sea, sigue, y eso hay que entenderlo, sigue radicalmente el método lógico matemático al uso, ampliándolo siempre, castrándolo, poniéndolo en falta y añadiendo cuestiones del discurso psicoanalítico. El TRSI así. Y tener muy en cuenta que cualquier operación que signifique cortar uno de los hilos, tiene que justificarse muy bien. ¿Quién la corta? Eso no se cae solo. Yo no digo que no se pueda hacer, digo que hay que justificarlo. Porque sería algo así como decir, vamos a rasgar el espacio euclidiano. Vamos a rasgar, eso es ciencia ficción. En la ciencia ficción se rasga el espacio y sale un subespacio. Concepto mal entendido, porque el subespacio es un trozo del espacio. No, un subespacio matemáticamente quiere decir un trozo del espacio que a su vez es un espacio. No quiere decir una cosa que está debajo, o que está más allá. Ese más allá son las existencias en Lacan. Bueno, pues todo este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta, porque si no lo que se hace es topología de juego de niños. Y el psicoanálisis bastante mal momento está pasando como para hacer este tipo de cosas. Leed RSI desde este punto de vista. Y luego quizá entenderéis mejor lo que yo voy intentando explicar. Aquí lo dejo.